A ver, me quedo con lo que dijo este último hombre, ¿no? Tiene un amigo que se encuentra en Cruz del Eje, que no puede directamente regresar porque no encuentra gasoil. Si esta situación se agudizara, las consecuencias van a ser muy, muy importantes y van a ser mella en las distintas áreas. Le voy a sumar a Gaby Origlia, que también está tras el tema desde temprano esta mañana, para que nos cuente, entre otras cosas, por qué está faltando la nafta en este momento, que es lo que nadie sabe explicar con exactitud. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Hace un mes, más o menos, que hay faltante de gasoil y de naftas, y en Córdoba y el centro del país se empezó a complicar en los últimos 15 días, pero se va profundizando. El punto cruz es el congelamiento de precios. Así es. El retraso de precios entre lo que cuesta producir y lo que se está vendiendo se estima en 40%. Las refinerías pierden al vender. El acuerdo de precios con el gobierno es hasta el 31 de octubre y el incremento que hubo de 3% el día lunes, en la madrugada del lunes, apenas terminado el proceso electoral, respondió al traslado de la suba de biocombustibles. Recordemos que hay un corte de biocombustibles sobre las naftas fósiles, sobre los combustibles fósiles, y eso fue lo que se trasladó. Entonces, a las refinerías hay atraso de precios, no les conviene vender, pero además no están importando. YPF hoy sí dijo a una consulta periodística que había demoras en la llegada de un barco con premium importado, pero en el caso del resto no han hablado las petroleras, y lo que te dicen los estacioneros es que no les conviene importar gasoil porque trabajarían más a pérdida. Entonces, las petroleras les bajan con cupo a las estaciones de servicio, que no les queda otra que cuotificar lo que venden también. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Porque la gente está siendo responsable directamente al playero, ¿no? Al que le toca cargar justamente, y los acusan de especuladores. Che, no me estás vendiendo porque sabés que se viene un incremento de precios después del 31 de octubre y seguramente la escondés. Bueno, pero hay una sensación de eso, pero en realidad el fondo de la cuestión es otro. Primero, una distancia enorme entre el precio de la nafta actual y lo que ha sido la inflación en todo este tiempo, ¿no? Es decir, exactamente, y el aumento que tiene el petróleo en el mundo. Digamos, nosotros dependemos los costos de producción y el aumento del petróleo. Exacto. Entonces tenés ese atraso. Esta vez no tienen nada que ver los estacioneros, no están guardando combustible, no tiene sentido hacerlo, no tienen combustible para vender. Y de hecho, el transporte de carga, por ejemplo, le reconoce que tratan de ser equitativos, porque hay otra alteración en el precio en la Argentina. Los que pueden comprar a granel les cuesta más por mayor que al por menor. Entonces van a las estaciones de servicio a comprar. Y ellos admiten que hacen malabares las estaciones, sobre todo en las zonas productivas, para venderle al campo, a los camiones y a los consumidores cotidianos, a los autos. O sea, no es que no quieren vender, venden, pero también trasladan las cuotas, porque si no, si cargas 2 tractores y 10 camiones, te quedas sin combustible. Estaba viendo también el problema que tienen justamente aquellos que hacen viajes largos, que lo tienen que hacer en vez de en un día, 2, en 3, 4 días, porque van parando y van buscando justamente el combustible para avanzar a destino. Va a ser un problema. Cruz, el aumento de costos, porque para un camionero tener que quedarse en la ruta 2 noches o 3 noches más significa más viáticos, claro, más tiempo perdido, y eso es plata. Entonces eso también presiona sobre el precio de la mercadería final. Y atención con el transporte urbano, en Santiago del Estero y en Esquel ya hay advertencias de que hay problemas para cargar a los colectivos de combustible, y que en Esquel directamente, zona productora de petróleo, en Chubut, que han advertido que podría haber restricción de servicio en Esquel. Y desde la Federación de Transporte de Pasajeros nos reconocieron que hay problemas en todo el país, y que si esto se agudiza en los próximos días, no queda más
que ver cuántos colectivos sacás a la calle y cómo los vas administrando, porque sin combustible no andan los ómnibus. ¿Qué podría pasar después del 31 de octubre, ¿no? Cuando venza este congelamiento, que también lo podemos traspolar o trasladar a lo que está sucediendo con los alimentos, ¿no? Ahora lo extendieron hasta fines de diciembre, pero pisan, hasta que llega un momento en que no lo pueden hacer más y ahí termina explotando la bomba, como en el caso de los combustibles en este momento. La expectativa es que haya un aumento que por supuesto nunca va a poder subsanar el atraso que dicen las refinerías que tienen, porque no le va a dar un aumento del 50% al precio de la nafta. No podés. Va a haber un aumento. Después del aumento podría empezar a normalizarse, pero todos tienen presente que el año pasado, cuando hubo un faltante muy importante, más o menos demoró un mes la normalización total del combustible. En las grandes ciudades se normaliza primero, Cruz, pero donde va a seguir el problema va a ser en las zonas productivas y sobre todo el campo empieza a ser un gran demandante porque con las lluvias también se han acelerado las siembras, entonces ahí también tenés otro factor de presión sobre la oferta de combustible. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días, si Massa en definitiva hace algún tipo de anuncio o da algún tipo de explicación, ¿no? Sobre todo por lo que decíamos, que ya hay gobernadores provinciales que le están tocando la puerta y le están diciendo, che, ojo que hasta el transporte público puede llegar a paralizarse en mi provincia, así que veremos qué pasa en las próximas horas. Así es, hay que estar atentos. El martes que viene es 31 de octubre, ahí se vence el acuerdo, o sea que entre lunes y martes podría haber anuncios. Gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Cruz, buenas noches. Bueno, en el mientras tanto, ¿qué pasó con el dólar blue o informal? Hacemos un repaso.